Me llamo Robson. A los 35 años, pensé que había encontrado mi paz. Había conquistado todo con lo que soñé cuando era niño. Una mansión de 2 millones en la zona noble de la ciudad. 3 empresas prósperas. Coches importados en el garaje. Pero aquella noche de jueves lo cambió todo. Una sola frase destruyó 35 años de mi vida. Y me demostró que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar quiénes somos realmente. Os voy a contar cómo descubrí que el amor verdadero no viene de la sangre. Y cómo la mayor traición de mi vida me llevó a la mayor bendición que jamás haya recibido. Crecí creyendo que era hijo de Regina y Joao Santos. Mi madre, una mujer elegante y fría, siempre me trató con una distancia que nunca entendí. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Un infarto fulminante en la oficina. Durante mi adolescencia, siempre sentí que algo no cuadraba. Regina nunca me abrazaba cuando lloraba. Nunca celebrábamos mi cumpleaños con verdadera alegría. Era como si yo fuera una carga en su vida. Cuando cumplí 18 años, heredé una pequeña empresa de mi padre. Regina me dijo que ahora tenía que valerme por mí mismo. Que no me daría nada más. Ni cariño, ni apoyo, ni un céntimo. Trabajé 16 horas al día durante años. Transformé aquella pequeña empresa en 3 negocios lucrativos. Compré la mansión donde Regina siempre había soñado vivir. La instalé allí conmigo, pensando que por fin tendríamos una familia de verdad. Pero el hielo de su corazón nunca se derritió. Por mucho que lo intentara, por mucho que triunfara, me miraba como si fuera un extraño. Como si mi presencia la molestara profundamente. Aquel jueves, organicé una cena especial. Era el aniversario de la muerte de mi padre. Habían pasado 20 años. Pensé que sería una buena oportunidad para acercarnos. Para hablar de él, de nuestra familia. Preparé la mesa con la mejor vajilla. Compré el vino francés que le gustaba. Contraté a un chef para que preparara su comida favorita. Quería que todo fuera perfecto. Regina bajó a cenar vestida de negro. Siempre de negro. Se sentó en la silla frente a mí, como siempre hacía. El silencio pesaba entre nosotros como una nube oscura. Comencé a hablar de papá. De lo orgulloso que estaría al ver lo que había construido. De cómo nuestra familia se había fortalecido después de su partida. Intentaba crear un puente entre nuestros corazones distantes. Fue entonces cuando me interrumpió. Sus palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Para de hablar de familia, Robson. Tú no eres mi hijo. El mundo se detuvo. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó en el plato con un ruido metálico. Pensé que había oído mal. Que el vino había confundido mis sentidos. ¿Qué? Fue todo lo que conseguí susurrar. Regina bebió un sorbo de vino, como si hubiera comentado el tiempo. Sus ojos fríos me atravesaron. Has oído bien. Joao no era tu padre. Y yo no soy tu madre. Las palabras resonaron en el comedor. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. 35 años de mi vida se desmoronaron en segundos. Eso es una broma de mal gusto, conseguí decir. Mi voz tembló. Mis manos empezaron a sudar. Regina suspiró, como si estuviera cansada de cargar con un secreto pesado. Joao tuvo una aventura con una empleada doméstica. Tú eres fruto de esa traición. Cuando ella murió en el parto, él me obligó a criarte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí náusea subir por mi garganta. Todo el amor que había sentido por esta mujer durante años se transformó en un dolor punzante. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Mi voz salió ronca, quebrada. Porque voy a vender esta casa. Me voy a mudar al extranjero. Y no quiero que me sigas. Cortó un trozo de carne con una calma perturbadora. Ahora ya sabes por qué nunca conseguí quererte. ¿Sabéis lo que más duele de una traición? No es la mentira en sí. Es descubrir que toda tu vida se construyó sobre una ilusión. Que cada abrazo que no recibiste, cada palabra de cariño que esperaste, tenía una razón cruel detrás. Si habéis pasado por algo parecido, si habéis sentido como el suelo desaparecía bajo vuestros pies, dejad un comentario aquí abajo. Quiero saber que no estoy solo en este viaje. Y si esta historia os está tocando el corazón de alguna forma, suscribíos al canal. Porque aún queda mucho más que contar. Me levanté de la mesa como un zombi. Caminé hasta mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta y me desplomé en la cama. Lloré como no había llorado desde niño. Todas las piezas del puzzle encajaron. Su frialdad. La distancia. Las miradas de desaprobación. Yo era el recordatorio constante de la traición del hombre al que amaba. Pasé 3 días encerrado en mi habitación.
No comí. Apenas bebí agua. Regina continuaba su vida normalmente, como si no hubiera pasado nada. Como si no acabara de destruir a un ser humano. Al tercer día, tomé una decisión. Si no me quería cerca, le daría exactamente lo que deseaba. Pero no de la manera que esperaba. Bajé al salón donde Regina veía la televisión. Saqué las llaves de la mansión de mi bolsillo. Las puse en la mesa de centro, justo delante de ella. ¿Qué es esto?, preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla. Las llaves de la casa. Ahora es tuya. Mi voz salió firme, decidida. Regina por fin me miró. Había sorpresa en sus ojos fríos. ¿Estás bromeando? Nunca he hablado más en serio en mi vida. La escritura ya se está transfiriendo a tu nombre. Las facturas, los impuestos, todo. ¿Querías deshacerte de mí? Lo has conseguido. Cogió las llaves con las manos temblorosas. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? Eso ya no es problema tuyo. Cogí solo una maleta con algo de ropa. Vive la vida que siempre quisiste. Lejos de mí. Salí de aquella mansión sin mirar atrás. Era como si estuviera dejando una cárcel donde había pasado 35 años sin saberlo. Alquilé un piso pequeño en el centro de la ciudad. Solo 2 dormitorios. Sencillo. Sin lujos. Por primera vez en años, sentí una extraña sensación de libertad. Pero el dolor seguía ahí. Palpitando como una herida abierta. Había perdido una familia entera en una noche. Aunque esa familia nunca me hubiera querido de verdad. Fue entonces cuando decidí buscar la verdad sobre mi origen. Si Regina tenía razón, si mi verdadero padre había tenido una aventura, necesitaba saber con quién. Necesitaba entender quién era mi madre biológica. Contraté a un detective privado. Miguel era un hombre de 60 años, jubilado de la policía. Tenía experiencia en casos de familia. Me dijo que me ayudaría a encontrar respuestas. 2 semanas después, Miguel me llamó. Su voz era diferente al teléfono. Masa. Casi emocionada. Robson, necesito hablar contigo en persona. He encontrado algo importante. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi piso. Miguel llegó con una carpeta amarilla bajo el brazo. Se sentó frente a mí y me observó durante unos segundos. He conseguido localizar la partida de nacimiento original. Antes de la adopción. Abrió la carpeta con cuidado. Tu madre biológica se llamaba Lucinda. Lucinda da Silva. Mi corazón se disparó. Por fin tenía un nombre. Una identidad para la mujer que me dio a luz. ¿Murió realmente en el parto?, pregunté. Miguel negó con la cabeza. Esa fue la primera mentira. Lucinda no murió en el parto, Robson. Está viva. El mundo giró a mi alrededor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que está viva? Regina también mintió sobre eso. Lucinda trabajó en su casa durante 2 años. Cuando descubrió que estaba embarazada, Joao le prometió que dejaría a Regina y os haría cargo a los 2. Miguel bebió un sorbo de café antes de continuar. Pero cuando naciste, Joao cambió de opinión. Le ofreció dinero a Lucinda para que desapareciera. Le dijo que se haría cargo de ti, pero que ella no podría buscarte nunca más. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Y ella aceptó. No tuvo elección. Era una mujer pobre, sin familia, sin apoyo. Joao la amenazó con destruir su vida si no se marchaba. Sentí rabia y alivio a la vez. Rabia por haber sido separado de mi verdadera madre. Alivio al saber que no me había abandonado por voluntad propia. ¿Dónde está ahora?, pregunté, casi susurrando. Miguel sonrió por primera vez. Vive aquí en la ciudad. A 2 horas de distancia de tu piso. Mi mundo entero cambió en ese momento. Durante 35 años, había creído que mi madre había muerto. Que era huérfano. Que Regina era todo lo que tenía de familia. Ahora descubría que mi verdadera madre estaba viva. Que había sido obligada a abandonarme. Que quizás, solo quizás, había pensado en mí todos estos años. Miguel me dio su dirección. Una casa sencilla en un barrio obrero. Me dijo que Lucinda trabajaba como costurera. Que nunca se había casado. Que vivía sola. Guardé ese papel en mi bolsillo como si fuera un tesoro. Después de tanto tiempo sin familia, tal vez por fin podría encontrar el amor que siempre había buscado. Pero también tenía miedo. ¿Y si no quería verme? ¿Y si había seguido con su vida y me había olvidado? ¿Y si yo era solo un recuerdo doloroso del pasado? Pasé 2 semanas pensando si debía buscarla. Miraba la dirección todos los días.
Imaginaba cómo sería nuestro encuentro. Si se parecería a mí. Si tendría los mismos ojos, la misma sonrisa. Un domingo por la mañana, me armé de valor. Me puse mi mejor traje. Compré un ramo de flores blancas. Cogí el coche y conduje hasta la dirección que Miguel me había dado. La casa era pequeña y pintada de azul claro. Había un jardín delante con flores bien cuidadas. Una valla baja de madera. Todo muy sencillo, pero con mucho amor. Aparqué delante y me quedé unos minutos mirando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Después de 3 décadas, por fin iba a conocer a mi verdadera madre. Gente, sé que estáis impacientes por saber cómo fue ese encuentro. Yo también lo estaba. Pero antes de continuar, quiero compartir algo con vosotros. Esta historia cambió mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Y si estáis aquí conmigo hasta ahora, es porque algo en vuestro corazón también se está viendo tocado. Suscribíos al canal, porque este viaje no ha hecho más que empezar. Y contadme en los comentarios, ¿creéis que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa? Respiré hondo y salí del coche. Caminé hacia la puerta de entrada con pasos lentos. Cada metro que me acercaba hacía que mi corazón latiera más fuerte. Toqué el timbre. Oí pasos acercándose al otro lado de la puerta. Mi mano temblaba sujetando las flores. La puerta se abrió. Y allí estaba ella. Lucinda. Mi madre. Era una mujer menuda, de cabello canoso recogido en un moño. Debía de tener unos 60 años. Sus ojos eran iguales a los míos. Castaños y expresivos. En el mismo instante que me vio, se llevó la mano al pecho. «Dios mío», susurró. «No puede ser». «¿Es usted Lucinda da Silva?», pregunté. Mi voz salió entrecortada. Asintió con la cabeza, sin conseguir hablar. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara. «Soy Robson. Su hijo». Lucinda se desplomó en el umbral de la puerta. Lloró como si hubiera guardado esas lágrimas durante décadas. Me arrodillé a su lado y la abracé por primera vez en mi vida. Sentimos una conexión inmediata. Inexplicable. Era como si 2 partes de la misma alma se hubieran encontrado después de toda una vida separadas. «Sabía que vendrías», me dijo entre sollozos. «Rezaba todos los días para que algún día me encontraras». Entramos en la casa. Era modesta pero acogedora. Fotos de santos en las paredes. Plantas por todas partes. El olor a café recién hecho en el aire. Lucinda me llevó al salón y me enseñó una mesa llena de recortes de periódico. Eran artículos sobre mis empresas. Fotos mías en eventos sociales. Había seguido mi vida a distancia durante todos estos años. «¿Cómo consiguió estas fotos?», pregunté, emocionado. «Trabajo en el centro de la ciudad. Siempre que veía tu nombre en el periódico, lo guardaba. Era mi forma de estar cerca de ti». Me contó su versión de la historia. Cómo conoció a mi padre cuando fue a trabajar a su casa. Cómo se enamoraron. Cómo él prometió que estarían juntos. «Joao era un hombre bueno, pero débil», me dijo. «Cuando naciste, Regina le chantajeó. Le dijo que se lo contaría todo a su familia si no me echaba». Lucinda había aceptado el dinero, pero no por codicia. Estaba desesperada. No tenía cómo criar a un hijo sola en aquella época. Usé ese dinero para estudiar. Aprendí a coser. Conseguí mantenerme. Me cogió las manos. Pero no pasó ni un solo día sin que pensara en ti. Pasamos toda la tarde hablando. Me enseñó la habitación que mantenía arreglada para mí. Me dijo que siempre soñó con que algún día volvería a casa. En esa habitación había una cuna antigua. Ropita de bebé guardada en una caja. Juguetes que había comprado esperando mi regreso. «¿Me estuvo esperando todos estos años?», pregunté, incrédulo. Una madre nunca abandona a su hijo. No importa cuánto tiempo pase. Esa noche, dormí en casa de mi madre por primera vez. En la habitación que había preparado para mí. Sentí una paz que nunca había sentido antes. Me desperté con el olor a café y pan casero. Lucinda estaba en la cocina, preparando el desayuno. Tarareaba una canción bajito. «Buenos días, hijo mío», me dijo cuando me vio. Era la primera vez que alguien me llamaba hijo con tanto amor en la voz. Empezamos a encontrarnos todos los fines de semana. Yo llevaba dinero para ayudar con las facturas de la casa. Ella cocinaba para mí. Nos contábamos historias. Recuperábamos el tiempo perdido. Lucinda me enseñó cosas que Regina nunca me había enseñado. Cómo rezar de verdad. Cómo encontrar a Dios en los momentos difíciles. Cómo perdonar a quien nos hace daño. El rencor solo hace daño al que lo lleva,
me decía. Tienes que perdonar a Regina. No por ella, sino por ti. Al principio me resistía. ¿Cómo perdonar a quien me había mentido durante 35 años? ¿Cómo perdonar a quien me había robado una madre? Pero Lucinda insistía. Ella misma había perdonado a Joao. Había perdonado a Regina. Decía que sólo así había conseguido encontrar la paz. Poco a poco, fui entendiendo su sabiduría. La rabia que sentía hacia Regina me estaba consumiendo. Me impedía ser feliz. 3 meses después de conocer a Lucinda, tomé una decisión. Iba a buscar a Regina. No para vengarme, sino para hacer las paces conmigo mismo. Descubrí que seguía viviendo en la mansión que le había dejado. Llamé y pedí hablar con ella. Aceptó, sorprendida. Cuando llegué allí, Regina estaba diferente. Más delgada. Más abatida. Parecía una persona que no había encontrado la felicidad que esperaba. ¿Por qué has vuelto?, me preguntó. Para decirte que te perdono, respondí. Regina me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Perdonas? Después de todo lo que te hice. He encontrado a mi verdadera madre. Ella me enseñó que el perdón libera el alma. Le conté a Regina la historia de Lucinda. Cómo nos habíamos encontrado. Cómo había mantenido mi recuerdo vivo durante todos estos años. Regina empezó a llorar. Un llanto diferente. Parecían lágrimas de arrepentimiento. Fui cruel contigo, admitió. Tú no tenías culpa de lo que hizo Joao. Solo eras un niño. Tú también fuiste víctima, le dije. La traición duele profundamente. Entiendo tu dolor. Ese día, Regina me pidió perdón. Por primera vez en 35 años, reconoció que había sido injusta conmigo. Le ofrecí que siguiera viviendo en la mansión. Le dije que no quería recuperar el dinero. Que solo deseaba su felicidad. ¿Por qué eres bueno conmigo?, me preguntó. Porque he aprendido que el amor verdadero no viene de la sangre. Viene de la elección de amar. A partir de ese día, Regina y yo empezamos una nueva relación. No como madre e hijo, sino como dos personas que habían decidido perdonarse. Conoció a Lucinda unas semanas después. Fue un encuentro tenso al principio. Pero mi verdadera madre recibió a Regina con cariño. Usted cuidó de mi hijo cuando yo no pude, le dijo Lucinda. Le estoy agradecida por eso. Las dos mujeres hablaron durante horas. Lloraron juntas. Se pidieron perdón mutuamente. Fue como asistir a la curación de dos heridas antiguas. Han pasado 2 años desde aquella noche terrible de la cena. Mi vida ha cambiado completamente. No solo por haber encontrado a mi madre biológica, sino por haber aprendido el verdadero significado del amor familiar. Hoy vivo en una casa sencilla al lado de la casa de Lucinda. Vendí 2 de mis empresas. Mantuve solo una, que me da lo suficiente para vivir bien. No echo de menos la mansión, ni los coches de lujo, ni la vida de riqueza que tenía antes. He descubierto que la verdadera riqueza está en las relaciones. Todos los domingos, Lucinda, Regina y yo almorzamos juntos. Formamos una familia extraña, pero verdadera. Una familia elegida por el amor, no por la sangre. Lucinda me enseñó a rezar. Encontré en Dios una fuerza que no sabía que existía. Aprendí que Él estaba conmigo incluso en los momentos más oscuros. Regina se mudó a un piso más pequeño cerca de nosotros. Ella y Lucinda se hicieron amigas. Juntas cuidan un huerto comunitario en el barrio. El domingo pasado, Regina me llevó aparte después del almuerzo. Robson, te has convertido en el hombre que siempre quise que fueras, me dijo. Incluso cuando fui cruel contigo. ¿Cómo es eso?, pregunté. Podrías haberme odiado para siempre. Podrías haberme dejado sola y abandonada. Pero elegiste el amor. Me cogió la mano con cariño. Ahora entiendo por qué Joao te quería tanto. Eres especial, aunque no lleves nuestra sangre. En ese momento, me di cuenta de que había recibido algo mucho mayor de lo que esperaba. No solo una madre, sino 2 mujeres que me querían de formas diferentes. Lucinda me dio el amor puro e incondicional de quien me engendró. Regina me dio el amor conquistado de quien aprendió a ver más allá del dolor. Hoy sé que aquella noche terrible fue en realidad una bendición disfrazada. Fue necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La mansión no me daba felicidad. El dinero no llenaba el vacío de mi corazón. Solo el amor verdadero consiguió hacerlo. A veces Dios permite que pasemos por el valle de sombra de muerte para llevarnos a aguas tranquilas. Permite que perdamos nuestra familia de sangre para encontrar nuestra familia de corazón.
No guardo rencor a nadie. Ni a Regina por las mentiras. Ni a Joao por la debilidad. Ni a la vida por las pedradas que recibí. Cada herida que recibí me enseñó algo importante. Cada lágrima que derramé regó el jardín de mi alma. Aprendí que el perdón no es un sentimiento. Es una decisión. La decisión de elegir el amor en lugar del odio. La paz en lugar de la guerra. Hoy me despierto todos los días agradecido. Agradecido por tener dos madres. Agradecido por haber encontrado a Dios. Agradecido por haber aprendido que la familia no es quien nace con nosotros. Es quien elige quedarse. Si estáis pasando por una traición familiar. Si habéis descubierto mentiras sobre vuestro origen. Si sentís que lo habéis perdido todo y no sabéis cómo empezar de nuevo, acordaos de mi historia. A veces necesitamos ser rotos para ser reconstruidos más fuertes. Necesitamos perder nuestra identidad para encontrar nuestro verdadero yo. El amor verdadero siempre encuentra una manera. Siempre gana. Siempre sana. Si habéis llegado hasta aquí conmigo, es porque vuestra alma ha reconocido algo importante en esta historia. Tal vez vosotros también tengáis vuestras propias heridas de familia. Vuestras propias traiciones que perdonar. Quiero que sepáis que no estáis solos. Suscribíos al canal y venid a formar parte de esta familia que eligió quererse. Contadme en los comentarios qué parte de la historia os ha tocado más el corazón. Porque cada uno de vosotros es especial para mí. Cada historia importa.